Buenos días, perdonad, ¿me oís ahora? Solo verificad que Sí, sí. sí, Sí, sí. sí, ¿Sí? vale, perdonad, ya está. Bienvenidos a la webinar Análisis del entorno HVAC, normativa F-gas y soluciones sostenibles con refrigerantes de bajo PCA. En esta sesión de hoy tenemos el honor de contar con la participación de dos grandes empresas. Por un lado tenemos a Cater y por otro lado tenemos a Honeywell. La mayoría de vosotros lo conocéis, pero un breve resumen, Cater Technologies es una empresa que es un grupo industrial español de empresas dedicadas al diseño, desarrollo de fabricación y comercialización de soluciones basadas en tecnologías de climatización y refrigeración. Por otro lado tenemos a Honeywell, que es una empresa americana productora de refrigerantes fluorados con presencia en todo el mundo. Está activa en mercados aeroespaciales, construcción, tecnologías químicas, entre muchos otros. Y por último, Carburos Metálicos, que es la empresa organizadora de este evento de hoy. Contamos con más de 120 años de experiencia dedicada a la fabricación de gases industriales medicinales, presentes en más de 30 sectores de mercado y además somos distribuidores de la empresa Honeywell, ¿de acuerdo? A continuación, me gustaría hacer una breve presentación para luego poder seguir con toda la webinar de los ponentes principales del evento, ¿no? Por un lado tenemos a Alberto Díaz, de la empresa Cater. Él es ingeniero técnico industrial por la Universidad de Madrid. Lleva en el proyecto de Cater desde sus orígenes, allá el 2013. Ha sido responsable de la parte técnica y comercial y actualmente es responsable de grandes cuentas en España. David R. Fosco es de la empresa Honeywell, es ingeniero químico por la empresa de Padua. Lleva más de 20 años en trabajos del sector de la refrigeración, cubriendo pues, inicialmente funciones técnicas, después comerciales, y actualmente es el responsable comercial de desarrollar los refrigerantes de GVP para refrigeración en el sur de Europa. ¿De acuerdo? Por otro lado, yo misma, que igual algunos no me conoceréis, soy la responsable de gases refrigerantes y gases especiales en carburos metálicos, dedicada a toda la parte de Sud Europa, ¿de acuerdo? Antes de iniciar la webinar, me gustaría comentar brevemente las bases para garantizar que el buen funcionamiento de la webinar. Son 3 puntos muy, muy claros y rápidos. Uno sería que por motivos de protección de datos, vamos a grabar la sesión para compartirla con los asistentes y con aquellos que hoy no han podido, o sea, están inscritos, pero no han podido finalmente conectarse. Vamos a apagar también los micros y os pediría que también apagarais las cámaras, básicamente para evitar interferencias durante la exposición o por conexiones de red. Así garantizamos lo mínimo, ¿no? Y finalmente, añadir o animaros a utilizar el chat que tenemos para poder hacer las preguntas que vayan surgiendo durante la exposición. Al final de la sesión lo que haremos es dar un tiempo para que nuestros ponentes las respondan. Tranquilos, las preguntas que no queden resueltas en este tiempo, lo que vamos a hacer es enviarlas por email durante las próximas semanas y de este modo todo el mundo habrá tenido posibilidad de ser resuelta, ¿no? Por mi parte, nada más, solo agradeceros la presencia a esta webinar. Esperamos realmente que os guste, lo hemos hecho con mucha ilusión. Y por mi parte, nada más, solo dar comienzo a la sesión y Alberto, cuando quieras. Muy bien, Clara. A ver, voy a conectar mi presentación. Que entiendo que la estáis viendo ya, ¿no? Sí, la estamos viendo. Sí, Vale, Alberto. Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias, Clara, tanto por mi presentación como por la presentación de Cater. La verdad que poco más que añadir. Y sobre todo gracias a Carburos Metálicos por habernos invitado a colaborar con ellos en este webinar junto a Honeywell, que como decía Clara, esperemos que os resulte de utilidad. Para empezar a la presentación, como introducción a la presentación,
que vamos a realizar desde Keite. Vamos a empezar sobre todo analizando el entorno actual que tenemos en el mercado de climatización, viendo primero todas las normativas que nos ha hecho a los fabricantes de climatización cambiar en estos últimos años. Luego vamos a analizar también las normas que están creando un cambio de tendencia en el uso de la bomba de calor, la cual está siendo cada vez más habitual en el uso de aplicaciones que luego veremos. Y también vamos a hacer una breve descripción, un breve paso por la normativa de FGAS y vamos a describir los modelos que dentro de Keite tenemos como soluciones de bajo PCA para equipos de climatización. Entonces, en los últimos años la verdad es que ha habido una serie de normativas que nos han hecho a los fabricantes adaptarnos a unos cambios en el mercado. Ha sido un entorno normativo cambiante. Lo principal que nos ha hecho cambiar durante estos años es la normativa FGAS, que lo que propone es una reducción progresiva de la cuota de refrigerantes fluorados en la Unión Europea y nos ha hecho a los fabricantes ir buscando soluciones con refrigerantes de menor PCA y adaptándonos a la normativa para cumplir con la reducción de estas cuotas. Dentro de la directiva de ecodiseño RP, también nos ha hecho a los fabricantes tener que adaptar nuestros equipos a unos requisitos de eficiencia mínima energética. Esta normativa lo que nos da son unos valores mínimos de eficiencia en 2 escalones para 2018 que ya pasó y en el próximo año, en el 2021, entrará un nuevo escalón de eficiencia y lo que nos hace es adaptar nuestros equipos para que cumplan esos escalones de eficiencia que nos propone la normativa. Aparte, también muy importante, nos ha dado a los fabricantes un método unificado para medir la eficiencia energética de los equipos. Ahora ya no partimos tanto de eficiencias en un punto fijo como eran las eficiencias con el ER y con el COP, sino que tenemos una eficiencia estacional que te mide el rendimiento del equipo a lo largo de todo el año y en un funcionamiento que es mucho más lógico y un rendimiento que es mucho más lógico. Aparte, el nuevo reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas, como veremos con todos los sustitutos o gran parte de los sustitutos de refrigerantes de PCA, nos ha permitido relajar los requisitos para el uso de refrigerantes A2L, que hace unos años no estaban contemplados, pero que ahora y en un futuro cercano serán los más normales en este tipo de equipos y esta normativa lo que relaja es las necesidades que ponía para el uso de estos refrigerantes. Y también el reglamento de manipulación de gases fluorados nos obliga a hacer en las instalaciones pues, una revisión de fugas según la carga de refrigerante que tenga esa instalación y que se hagan periódicamente para evitar el uso de refrigerantes fluorados y la pérdida de estos gases mediante fugas. Dentro de este entorno cambiante, en los últimos años también ha habido un cambio normativo que busca sobre todo la descarbonización de la generación de agua caliente para calefacción o para ACS. Entonces, dentro de este entorno cambiante de esta normativa, ya en el año 2016, la estrategia de la Unión Europea sobre calefacción y refrigeración nos hablaba de sustituir, de promover la sustitución de sistemas de calefacción tradicionales mediante combustibles fósiles por bombas de calor cuando se acometiera la reforma en un edificio. Ya más en el mercado nacional, en entorno nacional, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de 2021-2030 ya nos habla de un objetivo para el uso de energía renovable mediante bomba de calor que multiplica por 6 lo que veníamos utilizando en 2018. O sea que se va a fomentar mucho ese uso de la bomba de calor como energía renovable. Y ya dentro del documento básico de ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación, pues se considera esa bomba de calor como una contribución para energía renovable y lo cual nos hace no tener que tampoco utilizar paneles solares térmicos para este aporte de energía renovable para la generación de ACS. Dentro del marco sobre energía y clima para 2020, lo que antiguamente era el horizonte, se expresaba el horizonte 2020, pues ya para una previsión para 2030, nos habla de una reducción de gases de efecto invernadero de un 40%, de una cuota de energías renovables del 27% y de una mejora de eficiencia energética del 27%, todo esto a conseguir en el año 2030. Si linkamos esta perspectiva que tenemos para el año 2030 con las distintas normativas, como la FGAS, que promueve el reducir esa cuota de gases de invernadero, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que nos promovía las energías renovables, así como el Código Técnico de la Edificación,
y también la directiva de ecodiseño de RP, que promueve la mejora de eficiencia energética en los equipos de climatización, pues todo esto, la tecnología que promueve toda esta consecución de estos objetivos para el año de 2030 es el uso de la bomba de calor. Al final es un sistema que promueve estos 3 puntos y es un aliado para poder llegar a los requisitos de eficiencia que nos están marcando para el año 2030. Aparte también, la bomba de calor en estos últimos años también está ampliando, digamos, su rango de funcionamiento. Gracias, por ejemplo, a los compresores de alta relación de compresión, podemos llegar ahora ya a hacer equipos con 410, con refrigerante 410, que consigan incluso temperaturas de 55 grados centígrados con temperaturas exteriores de hasta menos 20 grados. Es decir, estamos ampliando el rango de funcionamiento a temperaturas exteriores muy negativas, donde antiguamente la bomba de calor perdía eficiencia y perdía rendimiento, pues en estas temperaturas exteriores muy bajas para climas fríos poder seguir generando el agua a 55 grados para poder sustituir, por ejemplo, una calefacción. E incluso si utilizamos soluciones con refrigerantes específicos como puede ser el 134A, el R290, el R444, el propano o el CO2, podemos llegar a soluciones con temperatura de agua de más de 70 grados, o sea que ya podríamos sustituir directamente la producción de ACS mediante un equipo de bomba de calor, lo cual persigue los objetivos que habíamos visto anteriormente. Dentro ya pasando ya a la normativa EGAS, que no deja de ser más que el reglamento 517 del año 2014 del Parlamento Europeo, este reglamento lo que promovía era una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante gases fluorados. Esta reducción se promovía mediante una limitación mediante cuotas y se cogía como promedio anual las ventas del periodo de 2009 a 2012 y se establecían unas cuotas, una reducción de cuotas en los distintos años. Entonces, aquí es importante que la cuota se cogía en medida de toneladas de CO2 equivalente, es decir, los refrigerantes con mayor PCA contribuían más en esta cuota. Entonces, la limitación de esos refrigerantes con PCA más altos era muy importante para la reducción de estas cuotas. Ya vimos a final del año 2017, principios de 2018, que hubo una reducción de la cuota muy importante, pasamos del 93% al 63%, hubo un escalón importante y de hecho hubo una subida de precios muy acusada a final de 2017, sobre todo en el último semestre y durante todo el año 2018. Y ahora ya, a partir de 2020 para el año 2021, hay un escalón similar. Hay una reducción del 63% que estamos actualmente en la cuota a un 45%. Estas cuotas van a ser progresivas y para el año 2030 vemos que tenemos una reducción de hasta un 21% la cuota del refrigerante que utilizábamos en los años 2009 a 2012. Esto quiere decir que nos marca a los fabricantes, sobre todo de equipos de climatización, un horizonte en el cual tenemos que ir indagando, tenemos que ir mejorando nuestros equipos y buscando soluciones de menor PCA con refrigerantes alternativos para reducir esta carga de refrigerante en los equipos. Dentro de la norma nos habla de distintas formas para reducir el consumo de refrigerante. La primera de ellas es reducir la carga de los equipos, que al final podemos tender a realizar circuitos frigoríficos optimizados de la mejor manera para que contengan la mínima carga de refrigerante posible, o bien el uso de tecnologías como puede ser la batería de microcanal en equipos solo fríos, la cual nos consigue reducir la carga de refrigerante mucho en este tipo de equipos. También promueve el evitar las fugas de refrigerante, ya bien sea fortaleciendo esos circuitos frigoríficos o mediante ese mantenimiento de equipos frigoríficos para que no se promuevan estas fugas. Y sobre todo, lo más importante y lo que vamos a entrar ahora más a fondo, es el utilizar refrigerantes de bajo PCA. Entonces, ahora entraremos en detalle en el uso de refrigerantes A1, que son los totalmente seguros, que no son inflamables, como puede ser el R513A, o bien soluciones que son la mayoría que ha salido ahora en el mercado, de soluciones A2L, como el 452, el 454B, el R32 o el 1234ZE. Dentro de estos refrigerantes, tanto los A1 como los A2L,
tenemos que entender que los refrigerantes A2L son ligeramente inflamables. Entonces, dentro de los equipos de climatización hay determinadas limitaciones de este uso de refrigerantes. Para Keiter, como somos fabricantes de equipos de climatización industrial, no trabajamos en doméstico, en la práctica nos hace ver que en sistemas de expansión directa en los cuales la batería interior, la cual está climatizando el interior del local, está en contacto ese aire en directo con el local ocupado donde puedan haber personas, hay unas limitaciones de carga en equipos de este tipo con refrigerantes A2L que son unas limitaciones bastante grandes, lo cual en la práctica nosotros como somos fabricante industrial nos hace no poder utilizar estos refrigerantes por la normativa que tenemos actualmente para la climatización de espacios. En cambio, en soluciones hidrónicas en las cuales todo el refrigerante está confinado en una unidad fuera del espacio ocupado y luego dentro del espacio ocupado ya se transfiere ese calor o ese frío a través de un refrigerante como puede ser el agua. En estas soluciones en las cuales el refrigerante A2L no está en contacto con el local ocupado, sí que nos permite muchas más soluciones y nos da la opción de poder utilizar estos refrigerantes A2L y es en la parte de equipos que vamos a entrar a continuación. Entonces, si vemos la transición del R410A, sobre todo aquí vamos a hablar de equipos con compresores de scroll, que son los que suelen utilizar estos refrigerantes. Han salido distintas opciones, como puede ser el 452B o el 454B, también el R32. Y vamos a ver los pros y los contras de todos los refrigerantes y luego explicaros el porqué la solución que ha adoptado Keiter. Si cogemos como referencia el R410A, que como vemos teníamos el WLP 2088, y tomamos como referencia la capacidad y la eficiencia que nos da este refrigerante, vemos que las alternativas que tenemos para este refrigerante son todos A2L, son ligeramente inflamables y que estamos hablando de PCAs en torno a 3 veces menos en lo que es el R32 y el R452B, y el 454B tiene un PCA de más de 4 veces menos que el 410. O sea que son soluciones para esta necesidad que tenemos de reducir la cuota de refrigerantes que son muy válidas para medio plazo. En cuanto a capacidad y eficiencia, más o menos los nuevos refrigerantes en todo caso van a aumentar la capacidad de los equipos e incluso la eficiencia de los equipos. Esto es muy importante también para nosotros porque nos ayuda a conseguir la consecución de mejoras de rendimiento energético que tenemos con la normativa RP. Entonces, nos ayuda a conseguir esas mejoras de rendimiento energético. Aparte, tenemos un deslizamiento en todos los refrigerantes. En R32 no hay deslizamiento porque es un refrigerante puro, pero un deslizamiento que está en todos casos menor a 1,5, lo cual nos hace saber que son soluciones totalmente válidas para cualquier equipo de climatización. No son unos deslizamientos altos, por lo que se pueden utilizar perfectamente en equipos de climatización. En cuanto a temperatura máxima de descarga, tenemos la temperatura del R410, que era bastante moderada, que era 135 grados. Con el 452B y el 454B tenemos una temperatura un poco más alta, vamos a 145 grados, pero sí que con el R32 teníamos una temperatura bastante más elevada. Esto es importante sobre todo para equipos bomba de calor, porque esas temperaturas tan altas pueden resultar problemáticas en el diseño de equipos de climatización y por eso cuanto más baja sea esta temperatura máxima de descarga, pues más nos facilita a los fabricantes el poder realizar equipos con este tipo, sobre todo en bomba de calor. Y en cuanto a la velocidad de propagación de llama, dentro de los refrigerantes, en los tres casos son A2L, pero dentro de la velocidad de propagación tenemos que en el R452 y el 454B es algo más baja que la del R32, que es una velocidad de propagación media, aunque los tres refrigerantes están dentro de la normativa A2L. Entonces, desde Keiter veremos adelante que hemos optado por tener la opción del R452B y del R454B, sobre todo por la existencia de una plataforma multigas que nos dan compresores específicos que pueden trabajar con los distintos refrigerantes, lo cual no teníamos con el R32. Al final, por características técnicas, realmente son refrigerantes muy válidos para equipos de este tipo y no sabría a lo mejor por cuál decidirte. Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes, pero sobre todo el tema de la plataforma multigas
y sobre todo el uso del R454B, que ya nos da un GWP más bajo, un PCA más bajo, los rendimientos son los mejores de estos gases, pues nos ha llevado a adoptar la solución del 452B y el 454B. Entonces, estos equipos realmente se utilizan en enfriadoras y bombas de calor compactas de pequeña y media potencia. Realmente son equipos en los cuales utilizamos el uso de compresores scroll con la plataforma multigas que hemos hablado, que nos permite trabajar indistintamente con 410, 452B y 454B por el uso de estos compresores. Y en el horizonte a medio plazo se prevé que haya una solución con compresores scroll de 1234ZE que todavía no la tenemos disponible, pero sí que se prevé que en los próximos años pues exista esta solución con compresores scroll y que sea el futuro de este tipo de equipos. Dentro del entorno de la F-Gas, pues tendríamos que el 410 sería ya un refrigerante con un GWP alto que lo podríamos haber utilizado antes, pero que cada vez se va a ir sustituyendo cada vez más. A medio plazo podríamos tener la opción del 452B y el 454B. Y ya en soluciones a muy largo plazo, hablando para el año 2030, cuando la cuota de gas baje tanto, pues tendremos las soluciones del 1234ZE, que será el sustituto de estos refrigerantes para este tipo de enfriadoras y bombas de calor. Dentro de la categoría de producto de Keiter, pues ya en nuestro catálogo ya se puede ver que en toda nuestra gama de enfriadoras, por ejemplo, Pacífica, que es una gama de enfriadoras y bombas de calor con compresor scroll, una gama de productos desde los 30 kilovatios hasta los 330 kilovatios. Siempre utilizamos la tecnología multi-scroll con distintos circuitos frigoríficos y distintos compresores de scroll para adaptarnos a la demanda de la instalación y para aumentar la eficiencia energética del equipo. Y es un equipo que es muy configurable. Tenemos opciones desde ventilación centrífuga, intercambiador multitubular, recuperaciones de calor, tanto parcial como total en los equipos para generación de ACS, la versión a 4 tubos también para una producción simultánea de frío y de calor. En toda esta nuestra gama de productos, como se puede ver, ya planteamos las tres opciones, tanto el R410A como el R452B como el 454B. Ya que es una solución ya factible desde el primer día en nuestra gama de productos para este tipo de aplicaciones. En las soluciones ya de mayor tamaño, en equipos bomba de calor y enfriadores de mayor tamaño, pues también tenemos la gama Atlantia, en la cual batimos una potencia desde los 100 kilovatios hasta los 700 kilovatios aproximadamente, y con la versión que hablábamos en la gama Pacífica. También tenemos la solución multi-scroll, la recuperación de calor, y también estamos sacando desde un principio toda la solución de refrigerantes de 410, 452B y 454B para poder adaptarnos a los requerimientos de eficiencia del uso de estos refrigerantes que nos está marcando el mercado. E incluso la plataforma multigas que hemos hablado es para 410, 452B y 454B, pero ya desde ya en catálogo tenemos gama de productos también de enfriadores y bombas de calor con compresores scroll para potencias desde los 20 kilovatios hasta los 300 kilovatios aproximadamente, también con la versatilidad que hemos hablado antes, y actualmente con refrigerantes 134A y 513, que con estos refrigerantes por el funcionamiento de estos refrigerantes nos permite generar agua a muy alta temperatura, o sea que nos dan ese plus para poder generar incluso ACS, para sustituir calderas para ACS. Y en esta gama de productos en la que en un futuro tendremos aquí un circuito más con el R1234ZE cuando haya compresores compatibles para este refrigerante. O sea que tenemos ya la gama de enfriadores desarrollada para los refrigerantes que tenemos actualmente y para un futuro, cuando ya salgan compresores de 1234ZE, ya tendremos también la gama desarrollada para este cometido. Y dentro de la transición ya del 134, sobre todo estamos hablando ya para soluciones industriales con compresores de tornillo, aquí tenemos que hablar de la solución del 513 y del 1234ZE. Al igual, si cogemos como referencia el 134 como hemos visto antes, aquí tenemos la opción del 513, que sí que es un refrigerante A1, y del 1234ZE, que es un refrigerante A2L, que este sí que es ligeramente inflamable. En cuanto a PCA, GWP, tenemos que el 134 con respecto al 513, pues tiene un GWP 513
menor de 2 veces lo que era el 134, y el 1234ZE, pues dependiendo del donde lo mire, pues tiene un GWP de 6 o menor a 1. Entonces, al final es una solución ya que nos sirve para muy largo plazo porque refrigerante con ese GWP no tendría problema para utilizarse en el futuro, ya en el 2030, cuando tengamos una cuota de gas del 21%. En cuanto a capacidad, el 513, capacidad de eficiencia del 513 es muy similar a lo que nos da el 134, y esto unido a que el GWP de 631 pues nos hace que prácticamente todos los equipos en los que se opte por un refrigerante A1 en equipos de tornillo ya salgan montados con el R513. Y el 1234ZE lo bueno que nos da es una eficiencia mucho mayor, en torno al 4 o 6% mayor que la del 134, pero eso sí, la capacidad de este refrigerante, comparándolo con el 134, es en torno a un 25 o un 30% menor. Es decir, que nos tendremos que ir a equipos mucho más voluminosos, mucho más grandes para poder dar la misma potencia frigorífica. En cuanto a deslizamiento, en ningún caso hay deslizamiento en estos refrigerantes, o sea que son totalmente utilizables para equipos de tornillo en este caso. Y la velocidad de propagación, aquí lo único que es inflamable es el 134ZE, el cual tiene una velocidad de propagación baja, o sea que tampoco sería problemático para el uso en equipos de tornillo. Y aquí en este caso lo tenemos mucho más claro porque la plataforma multigas de compresores que tenemos actualmente nos hace poder utilizar indistintamente un compresor para utilizarlo con 134, 513 o 1234ZE. O sea que aquí sí que tenemos libertad de trabajar con un refrigerante u otro porque el compresor así no lo permite. Dentro de la transición, comparándolo con la F-Gas, aquí para equipos de tornillo sí que lo tenemos mucho más claro, sobre todo equipos de mediana y gran potencia, porque con la plataforma multigas nos permite que previamente hayamos desarrollado los equipos con 134A. Una solución a medio plazo sería el 513, que de hecho es una de las que más se está utilizando actualmente. Y ya una solución en cuanto a cuota de gas para largo plazo sería el 1234ZE, que de hecho es una solución ya muy normal en los equipos que montamos en Cater con compresores de tornillos. O sea que es una opción totalmente válida desde ya y que se está utilizando cada vez más debido al bajo PCA que tiene este refrigerante y el buen rendimiento energético que también tiene. Entonces, ya por terminar, dentro de la gama de equipos de tornillo que tenemos desde Cater, tenemos la gama de enfriadoras Pangea, que podemos llegar hasta potencias de 1600 kilovatios. Es una gama con compresor de tornillo, que se puede montar hasta 3 compresores de tornillo, y también, al igual que todo nuestro producto, es muy versátil. Tenemos desde ventilación electrónica, intercambiadores multitubular, podemos montar compresores de tornillo inverter para mejorar la eficiencia del equipo, e incluso en este tipo de equipos, incluso con refrigerante 1234ZE, podemos montar recuperación tanto parcial como total en el circuito frigorífico para recuperar ese calor residual que se nos quedaría en el equipo. O sea que es un equipo que cada vez se está utilizando más y cada vez se está tendiendo más al uso de los refrigerantes de bajo PCA. Y dentro de la gama condensada por agua de enfriadoras, pues también tenemos la gama de enfriadoras de tornillo agua-agua, y al igual que la anterior, pues podemos montar compresor inverter, se puede también realizar la recuperación parcial de gases calientes, y también podemos trabajar con la plataforma multigas, tanto con 134, 513 como con 1234ZE. Y ya, por terminar, únicamente gracias por vuestra atención, y espero que la presentación nos haya resultado útil y valiosa para lo que necesitéis. Dejo aquí mi contacto, pues si acaso. Davide, cuando quieras. Vale, muchas gracias, Clara. Perfecto. Voy a compartir mi presentación. Sí, aquí estamos. Clara, dime cuándo ves mi presentación, ¿vale? La vemos, te vemos. Vale, perfecto. Y gracias, Clara, y gracias, Alberto. Tu presentación fue muy interesante. Y me conectaré con tu presentación porque hemos visto cómo se desarrolla, cómo se están desarrollando los equipos frigoríficos, y ahora me gustaría hablar de nuestros
producto para el futuro a medio y largo plazo y hacer una charla sobre cómo se desarrolla un refrigerante. Y hablaré hoy de refrigerantes para aire acondicionados, equipos para bomba de calor, para chiller, rooftop y ORC y algo más, otros productos similares, digamos. Y voy a empezar al revés. En vez de hablar de cada aplicación, al principio os enseñaré una tabla que es como una mapa de los refrigerantes nuevos. ¿Cuáles son los refrigerantes que se utilizan en este momento en el mercado y nuestros sustitutos? Pero antes de todo, ¿cómo desarrollamos refrigerantes? Alberto habló del F-Gas, del reglamento F-Gas y habló del ecodiseño, ¿vale? Y estas son las líneas que seguimos en nuestro desarrollo. Básicamente, un refrigerante de nueva generación tiene que tener una eficiencia mayor, igual o mayor de los refrigerantes que van a sustituir. ¿Por qué? Porque tienen que facilitar la vida a los productores de equipos y facilitar y cumplir con el ecodiseño, básicamente. Vale. Y os digo que la eficiencia energética va a ser un parámetro muy, muy importante para el futuro de la refrigeración en general. Otra línea de desarrollo, claro, es reducir el PCA, porque tenemos que cumplir con la F-Gas y tenemos que reducir la huella de carbono y el consumo de cuota, digamos, de cuota de CO2. Así que nuestros productos nuevos tienen que ser eficientes y con un PCA muy reducido con respecto a los refrigerantes que van a sustituir. Claro, no es sencillo desarrollar productos con un PCA muy eficientes y que se parezcan mucho a los refrigerantes que van a sustituir. Así que tenemos soluciones provisionales para los refrigerantes existentes, donde básicamente los refrigerantes provisionales se parecen mucho a los refrigerantes que van como funcionamiento, como capacidad y eficiencia, se parecen mucho a los refrigerantes que van a sustituir. Y luego tenemos soluciones a largo plazo que son un poquito distintas. Siempre se parecen, pero un poquito distintas y necesitan o han necesitado un desarrollo en los componentes y en los equipos frigoríficos. Básicamente, esto es el panorama del desarrollo de refrigerantes. Y creo que esto explica un poco por qué tenemos muchas soluciones, muchos refrigerantes. Espero que con esta presentación vamos a aclarar un poco cuáles son los refrigerantes provisionales y a largo plazo para Honeywell. En línea de principio, los refrigerantes actuales para la línea de producto de aire acondicionados, bomba de calor y chiller. Estamos hablando de 134A, de sustituir el 134A y el 410A y algo más, para algunas aplicaciones particulares hablaremos, pero los principales son 134A y 410A. Tenemos algunas soluciones provisionales con un PCA muy reducidos, alrededor de 600 más o menos, y soluciones a largo plazo con PCA muy, muy reducido. Las soluciones para el 134A, las soluciones provisionales son el 450A, que es un producto no inflamable con un PCA de 605, alrededor de 600. El 513A, siempre con un PCA alrededor de 600. Y ambos estos refrigerantes se parecen mucho al 134A. En algunas aplicaciones es mejor el 450, en otra es mejor el 513A. ¿Vale?
Hablando de la sustitución del 410A en vez, las propuestas de Honeywell provisionales son 452B y a partir del 2021 será el 454B. Ambos son refrigerantes con un PCA entre 600, el 452A es alrededor de 600, el 454B tiene un PCA bastante reducido, alrededor de 500 o algo así. Y también tenemos el R32 como solución provisional. Cuando se habla de sustituir el 410A, hablamos de soluciones A2L, así, soluciones ligeramente inflamables con todo lo que conlleva la inflamabilidad, restricción de carga, limitación en el uso. No es algo que no es dramático porque en toda Europa ahora se ha aceptado el concepto A2L y la ley, la ley como o las leyes nacionales como el RECIF en España, otras leyes en Italia, en toda Europa, han relajado mucho las restricciones con respecto al uso de los A2Ls. Así que en este momento, para la mayoría de las aplicaciones, A2L no es un problema, especialmente con enfriadoras, con equipos de este tipo, digamos. Luego tenemos algunas aplicaciones particulares, algunos refrigerantes particulares, como el 466A, que es un refrigerante, digamos, el refrigerante está desarrollado, se están desarrollando los componentes. Es un sustituto con PCA alrededor de 700, del 410A, y tiene la característica de ser no inflamable, así que es un refrigerante A1. Esto necesita desarrollo de componentes y creemos que serán disponibles a partir de 2022. De toda manera, será un refrigerante que vamos a reservar para aplicaciones donde no se puede usar un refrigerante A2L. Así que hablamos de sistemas de aire acondicionado split domésticos, digamos, en Estados Unidos, donde no se puede usar un refrigerante inflamable, o sistemas VRF, volumen de refrigerante variable, y donde el 466A más rentable, será la solución más rentable. Y este es el panorama, digamos, de las sustituciones provisionales, más o menos. Aquí podéis mirar la tabla donde hablamos de donde hay cada tipo de aplicación. Por cada tipo de aplicación, el compresor que normalmente está utilizado, la solución actual, la instalación al interior o al exterior. Esto es importante porque al exterior es más sencillo utilizar refrigerantes A2L. A veces en el interior es mejor utilizar un A1. Y la solución provisional de Honeywell. Las soluciones a largo plazo de Honeywell son diferentes. Hablando de 134A, a largo plazo tenemos dos sustitutos, básicamente. El 1234ZE, que es un refrigerante que ahora está afirmado, digamos, es un nuevo estándar para enfriadoras de nueva generación. Es más eficiente del 134A, tiene un PCA de básicamente inferior a la unidad, y con esto voy a deciros que no se ha equivocado Keiter y no me estoy equivocando yo, porque Keiter ha dicho que el PCA del ZE es 6, yo os digo que es menos inferior a la unidad. Es simplemente que Keiter se refiere a la situación actual porque digamos, el PCA de un refrigerante está evaluado y su valor es publicado, y hay una revisión de la evaluación de su PCA. Así que Keiter se refiere al reporte 4, yo me refiero al reporte 5, que va a ser adoptado para toda
las normativas en el próximo futuro. Así que en el futuro el PCA oficial del ZE será inferior a la unidad. En este momento es 6. De toda manera, hablamos de un PCA muy, muy reducido. Así que el ZE es una solución, digamos, definitiva. Pero es una 2L muy particular, pero siempre es una 2L. Así que hemos desarrollado otro producto muy similar al ZE, básicamente tiene las mismas características termodinámicas del ZE, pero no es inflamable. Se llama 515B y tiene un PCA alrededor de 300. Claro, es más atractivo el ZE en clave futura, porque tiene un PCA muy, muy bajo, pero hay algunas aplicaciones donde la inflamabilidad es un real problema y será un problema para el futuro, así que tenemos una solución igual al ZE, pero con una solución, es una solución no inflamable. Para sustituir a largo plazo el 410A, pensamos que el 455A sea un refrigerante muy válido. Es un refrigerante que puede trabajar en alta, media y baja temperatura y tiene un punto crítico bastante elevado y un PCA inferior a 150. Esto es importante porque para nosotros, por ejemplo, un refrigerante, un PCA inferior por debajo de 150 identifica un refrigerante de largo plazo. ¿Vale? Claro, en este caso, hablando de refrigerantes de largo plazo, hablamos de refrigerantes que son un poquito diferentes, así que hay que desarrollar productos, hay un impacto en los componentes y todo. Hablando de enfriadoras, en particular modo, enfriadoras centrífugos, de tornillo, scroll, siempre hablamos de 134A y 410A. Con compresores centrífugos ya tenemos la solución final, es el 1233ZD, es un refrigerante A1 con un PCA de 1, así que tiene una eficiencia muy elevada y una capacidad frigorífica con respecto al refrigerante a los refrigerantes que va a sustituir, que es el 134A, pero también el 123. Muy elevada, así que es buenísima elección y una elección a prueba de futuro, digamos. Mismas consideraciones hablando de enfriadoras a tornillo, hay el 513A como solución provisional, el ZE como solución de largo plazo, o el 515B donde no se puede utilizar un refrigerante inflamable. Hablando de sustituir el 410A en enfriadoras o rooftop, aquí Keiter ya ha hablado de algo que que estamos pensando, un desarrollo futuro, así que la solución profesional es el R32 o 452B, el 454B, pero el futuro no son refrigerantes con PCA de 700. No. El futuro es algo con un PCA muy reducido. Y nosotros estamos trabajando juntos con otras empresas en un futuro que sea tal vez un ZE aplicado en compresores de tornillo, scroll, que pueda garantizar una eficiencia muy elevada, un PCA prácticamente inferior a la unidad y un coste que sea en línea más o menos con el 410A. Es un reto, pero nos gusta mucho esta perspectiva, digamos. Para el interior, ya tenemos el 515B para aplicaciones al interior no inflamable. Para equipos ORC, en vez ya tenemos la solución final, que es el ZD, 1233ZD, que es un refrigerante no inflamable con un PCA alrededor de 1. Así que diría que hemos cubierto
toda la gama de los refrigerantes de Onex. Ahora vamos a ver las aplicaciones en detalles, ¿vale? Empezando con secadoras de bomba de calor. Aquí tenemos una... es preferible utilizar, son secadoras que se usan en casa, básicamente, es un uso doméstico. Sería preferible utilizar un refrigerante no inflamable para riesgo de seguridad, claro. El refrigerante actualmente en uso es el 134A y nuestras soluciones son el 450A, que ya está adoptado para, como veis en las referencias, para Beko, Whirlpool y Miele, ya lo están vendiendo productos comerciales con este refrigerante, y a largo plazo pensamos que el 515B sea un sustituto perfecto, básicamente. 450A ya nos garantiza un 60% de reducción del PCA. Eso conlleva claro, una reducción del gasto de cuotas, una reducción de la huella de carbono, y es una solución no inflamable. El 515B ofrecerá un PCA aún mejor, que es por debajo de 300, un aumento de una subida de la eficiencia energética. Esto es muy importante porque, como sabemos, por todos los productores de estos equipos, la eficiencia es importante. Y con un refrigerante que se queda no inflamable, básicamente. Paragonando otras alternativas como el propan, nuestros productos nos permiten una carga más importante y nos permite al constructor de equipos de alcanzar una eficiencia AAA que en este momento garantiza un ahorro energético al usuario final que no se puede obtener con otros refrigerantes, básicamente. Muy similar con calentadores de agua de bomba de calor, solo que en este caso el refrigerante en uso es el 134A, los sustitutos optimales son el 513 en el medio periodo y el ZE a largo plazo. Típicamente estos se instalan fuera de casa o en ambientes donde se puede utilizar un refrigerante A2L, así que básicamente el 513A es la solución para reducir inmediatamente la huella de carbono, el PCA, para reducir el gasto de cuotas, y el ZE es el refrigerante del futuro, donde se va a eliminar el problema del PCA y se va a aumentar la eficiencia energética del equipo. Además, el ZE, como también el 515B, tienen una temperatura crítica muy elevada y permiten de obtener temperaturas del agua muy elevadas, hasta 85 grados, que puede ser muy, muy interesante para algunas aplicaciones. Y como referencias veis que tenemos muchas: Daikin, Viessmann, Atlantic, Caltra. Hay muchos que ya han adoptado el 513A y el ZE también. Hablando de bombas de calor para uso residencial, el refrigerante es el 410A, el provisional es el 452B y a largo plazo hablamos del 455A. Ya hablamos del 452B como un refrigerante muy similar al 410A. El 455 es un poquito diferente como presión de trabajo y algunas características, pero permite de un lado de trabajar con un PCA inferior a 150, así es un refrigerante de largo plazo. Además, en España, refrigerantes con un PCA por debajo de 150 no tienen impuesto. Esto es muy importante. Y permite el 455A de alcanzar temperaturas del agua muy elevadas, hasta 75 grados, que es
Es algo que no se puede alcanzar con otros refrigerantes. Si vamos a hacer una comparación entre el 455A y el Propan, el 455A nos permite a un constructor carga máxima de refrigerante 18 veces mayores que las del Propan. Así que la vida de un constructor es más sencilla con el 455A, claro, y la instalación es más segura también. Aquí en referencias también tenemos muchas con el 452B, el 455A también empieza a desarrollarse bien. Perdona, David, Dime. a ver, ¿no nos hemos perdido un momento tu visión? Ah, vale. A ver, un momento. Estáis... Se nos ha parado ahora un momento, no vemos. No pasa nada, voy a compartir de nuevo la pantalla, gracias. Gracias, David. Pasa muchas veces. Perdonad, No, no. exacto, estos son cosas del directo. Son cosas del directo y son Perfecto, cosas de gracias. Teams. No Venga, pasa nada. gracias, te vemos, te vemos. Perfecto, vale, perfecto. Así que estos eran bombas de calor para uso residencial. Hablando de split VRF, esto es el reto. El reto es, estas son aplicaciones donde la inflamabilidad es bastante un problema, sobre todo en VRF, ¿vale? Así que la solución actual es el 410A. El R32 para soluciones residenciales de split está bien, se ha absolutamente desarrollado, es el nuevo estándar, digamos, para split domésticos en Europa. Es un buen refrigerante, pero hay países donde no se puede utilizar refrigerantes inflamables, así que el 466A puede ser una buenísima elección, siendo un refrigerante A1. Para VRF, que son los refrigerantes con una grande carga de refrigerante y distribuido en todo un edificio, en vez del R32 y otros refrigerantes inflamables, sí, en teoría se pueden aplicar, pero con costes muy elevados. Y el 466A es la solución con costes elevados y con limitación de carga. El 466A sería una solución que permite una instalación a costes razonables y sin limitación de carga. Sí, por eso es para nosotros un refrigerante que vemos como sustituto de 410A en estas aplicaciones. Reemplazos de 410A a largo plazo, como hemos dicho, haría que cambiar un poco la tecnología. Hablando de aire acondicionado industrial, interesante porque esto es un sector donde se usa el 134A, el 227 EA o el 124. Son básicamente equipos de aire acondicionado que trabajan pero en ambientes con temperatura ambiente muy elevada y con, digamos, un trabajo muy intensivo. La solución actual, como he dicho, el 134, 227A o 124, podemos ofertar el 513A como refrigerante provisional, pero estoy viendo mucho interés en el 515B, porque es un refrigerante que se parece mucho al 227EA, se parece bastante, no es inflamable y tiene un PCA de 300. Personalmente ya hice pruebas con un productor en Italia que ha quedado muy contento con el producto, con el 515B. Así que diría que a largo plazo el 515B es la elección, una elección muy buena para esta aplicación. El 515B, como el CTE, tiene temperatura crítica muy elevada, así que trabajar en ambientes muy cálidos no es un problema para este refrigerante. Y la eficiencia energética es menos influenciada por la temperatura ambiente, menos que en otros productos, claro. Y aquí tenemos referencias también. Hablando de enfriadores,
el clásico. 134A o 410A son los productos que hay que sustituir, y aquí tenemos, creo que está claro que tenemos para productos centrífugos, tenemos el ZD como solución única, digamos, y para sustituir el 134A tenemos el ZE o el 515B. Son refrigerantes que se parecen mucho. ZE PCA de 1, 515B de 300. La diferencia es que uno es ligeramente inflamable, el otro no es inflamable. Una particularidad sobre el ZE es bastante importante para un productor de enfriadores, es que como el ZE pertenece al grupo, a la categoría PED 2, es la categoría de fluidos no peligrosos, que no son peligrosos. Esto permite, con respecto a otros refrigerantes ligeramente inflamables, de reducir los costes. Aproximadamente estimamos un 10% en el coste total del equipo. Así que por eso pensamos que el ZE sea un refrigerante que va a ganar la competición con otros A2L. Resumiendo, pensamos que nosotros en Honeywell pensamos de tener una gama completa de soluciones provisionales con un PCA intermedio y de largo plazo con un PCA inferior a 150. Y las soluciones tenemos soluciones de largo plazo A2L, tan como A1, estas son muy interesantes. Todos los productos tienen una eficiencia energética mayor de los productos que van a sustituir, y así que pueden garantizar un ahorro energético al usuario final. Y estas soluciones ya son adoptadas por la mayoría de los fabricantes, básicamente ya están en el mercado y son realidad. Y eso es todo. Y muchísimas gracias a todos, y esto era todo. Gracias. David, ¿podría hacerte una pregunta? No sé si me escucháis. Espérate. Perdona, pero las preguntas, igual no estabas al inicio, las seleccionamos porque por chat y para no haber interferencias en la webinar. Lo que vamos a hacer es, de todas las que hemos recibido por el chat, vamos a seleccionar las primeras que veamos o las que llegamos, y luego el resto serían, os las vamos a enviar a través del correo, ¿de acuerdo? Más que nada porque hay unas cuantas, y si no, el tema de configuración y de posibilidades de que se nos caiga, pues con riesgos de conexión, si os parece bien, ¿vale? Primero gracias, David, por la exposición, ¿de acuerdo? Porque, bueno, creo que ha sido muy interesante. Lo segundo es, si os parece bien, hacemos un poco el recuento de las preguntas que he ido apuntando del chat que aparecían. La primera dirigida pues a Davide, a Honeywell directamente, porque ponía, Davide, Honeywell ofrece las tres alternativas, 452B, 454B y R32. Sí. Todas las tres alternativas serán disponibles en la gama de Honeywell a partir de 2021. ¿Vale? 452B ya está, 32 ya está, y 454B va a añadirse al principio del 2021. Así que tenemos una gama completa de sustitutos de 410A. Perfecto, David. Tendríamos otra, a ver, que estoy mirando un poco con orden. Sí, diría, mira, una pregunta, yo creo que en este sentido iría para Alberto. ¿Un equipo de tornillo se puede elegir indistintamente con cualquiera de los refrigerantes que se han hablado? Pues el R134, el 513, el 1234 ZE. Sí, claro. Bueno, con respecto a esa pregunta, en nuestra gama de equipos, al utilizar compresores de tecnología multigas, sí que se podía elegir distintamente el equipo, y si la pregunta se refiere también a nivel de costes, al final el coste del equipo sería también el mismo si fuera el refrigerante que fuera. Lo que sí hay que tener en cuenta es que para una potencia determinada
un equipo de 1234ZE pues va a ser mucho mayor que uno de 134 o de 513. Pero en cuanto a configuración se puede elegir con cualquiera de los 3 refrigerantes. Perfecto, Alberto, muchas gracias. Tenemos algo más de tiempo. Veo, mira, esto igual sería para compartir. Sí, Davide, a ver. Sí, Davide mismo, yo creo. ¿Cuál sería el sustituto a largo plazo de Honeywell del R410 para enfriadoras comerciales? Vale, esto es, creo que ya lo hemos discutido un poco porque básicamente nosotros estamos trabajando con nuestro team, con nuestro equipo de desarrollo en un concepto que ya se aplica en enfriadoras industriales o grandes enfriadoras, digamos, con compresores de tornillo, para básicamente llevar el ZE y el 515B en enfriadoras comerciales con costes que sean razonablemente paragonables en línea con el coste de enfriadoras a 410. Y así que para responder a tu pregunta, nosotros vemos el ZE, el 515B, como alternativas de largo plazo al 410A. En línea general, yo diría que vemos refrigerantes a baja presión como refrigerantes del futuro, porque nos garantizan PCA bajo y eficiencia elevada. Muy bien, David. Gracias. A ver, ¿tenemos tiempo alguna más? No, hemos ido en total, son la 1, pero igual podríamos meter una pregunta más. Insisto que las otras que ahora ya se han animado más en el chat, las vamos a responder por email, ¿no? Pero un poco para mantener los plazos que hemos dicho de webinar. Podríamos incluir una última, Alberto, creo que va dirigida, sería ¿qué diferencia de componentes tendría una bomba de calor con refrigerante 410A, 452B y 454B? Sí, en este caso, si el equipo fuera solo frío, realmente el equipo sería el mismo en cuanto a componentes para trabajar con estos 3 refrigerantes, porque como he comentado antes, los compresores nuestros dan posibilidad de trabajar con la plataforma multigas. Es cierto que para trabajar en bomba de calor, que ya incorporamos válvula de 4 vías, calderín, válvulas de retención y demás, esos componentes sí que tienen que estar homologados para refrigerantes A2L, pero lo mismo que antes. Al final, en nuestra tipología de producto se puede seleccionar el equipo para que salga de fábrica con el refrigerante que se crea conveniente y en este caso tampoco habría problema con sacarlo con estos refrigerantes. Lo que sí aconsejamos que sea solo frío es que la válvula de expansión del equipo sea electrónica para que se adapte siempre a cualquier refrigerante la expansión de ese refrigerante, pero en el resto de componentes, si sale ya desde fábrica con el 452B, ya saldrá con los componentes adecuados para trabajar con ese refrigerante. Muy bien, muy, muy interesante, muchas gracias. A ver, yo diría que yo seguiría leyendo preguntas, pero para dar esto un poco, ¿no? Empieza puntual, ya nos pasamos 5 minutillos. Solo confirmar que las preguntas las vamos a enviar. Agradeceros a Alberto y Davide pues la presencia en el webinar. Creo que ha sido fantástico. Y bueno, esperamos vernos muy pronto en otras que puedan ir surgiendo, por decir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la audiencia por haber dedicado este tiempo a escucharnos y nos vemos pronto. Vale, gracias, Clara. Gracias a todos, sobre todo para soportar mi español. Gracias. Muchas gracias. Un honor. Muchas gracias.